Mucha atención ha tenido la homilía de la obispa episcopal de Washington, D.C., la reverenda doctora Marianne Body, desde el pasado martes, cuando predicó en el tradicional servicio de oración nacional. Esta vez fue el turno del presidente Donald Trump, cuando asistió junto a muchos de sus funcionarios y familiares. Es entonces cuando la reverenda se dirigió directamente al presidente para hacerle una solicitud. Le pido que tenga misericordia, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean arrebatados, y que ayude a los que están huyendo de las zonas de guerra y la persecución en sus propias tierras, a encontrar compasión y bienvenida aquí. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extraño, siguió diciendo la reverenda Body, porque todos fuimos alguna vez extraños en esta tierra. Que Dios nos conceda la fortaleza, concluyó su sermón, y el valor para honrar la dignidad de todo ser humano, para hablar la verdad unos a otros en amor y caminar humildemente unos con otros y nuestro Dios, por el bien de todas las personas, el bien de todos los pueblos en esta nación y el mundo. Amén. Las reacciones no se han hecho esperar, han sido diversas y también ha captado mucho la atención en virtud de estas peticiones, de la reacción del mismo presidente, de sus seguidores y de sus detractores. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la iglesia en general sobre lo que estamos viviendo, lo que está pasando en Estados Unidos, en Puerto Rico, y qué opinión tienen sobre el mensaje, el sermón que dio la reverenda obispa de la iglesia episcopal, Marianne Body? ¿Qué considera al respecto la iglesia presbiteriana a la cual pertenecemos? ¿Qué consideraciones, si alguna, puede tener aquí esta iglesia o cualquier otra iglesia aquí representada? Cualquier respuesta contará con mucha atención, particularmente cuando vemos y somos testigos en primera fila de los cambios significativos que están ocurriendo en la nación norteamericana, con énfasis en los últimos días, pero no ha ocurrido únicamente en los últimos días. Por supuesto, con repercusiones en Puerto Rico, sin dejar de mencionar nuestros propios cambios en el gobierno de esta isla. Igualmente, somos testigos de los cambios a nivel mundial que estaban y continúan ocurriendo y que sin duda acaparan mucha atención y que requieren que estemos atentos y enfocados en estas situaciones, porque nos atañe a todos, es responsabilidad de todos y de todas. ¿Estamos de acuerdo? Mucha atención se requiere para saber que hay nuevas leyes y acciones migratorias y de otras índoles que son demasiado significativos para todos los seres humanos. Mucha atención se nos pide ante lugares con nuevos nombres. Mucha atención requiere saber que hay gente que se afecta directamente con las nuevas leyes por razones de su raza, de su género o sus condiciones de vida. Mucha atención requiere, amada iglesia, a la gente asustada, temerosa, con miedo, con dolor, con tristezas, con más preguntas que respuestas ante un panorama que les puede resultar tan incierto como devastador. En Puerto Rico decimos que la soga parte por lo más fino, y lo más fino de la soga, sin duda, en este momento es la gente vulnerable, sin opciones, sin alternativas suficientes como para salir beneficiados en tener una vida mejor, que debería ser la finalidad de cada ser humano, o tal vez creemos que así debería ser. De lo que sí podemos estar seguros y seguras, y que debe tener mucha atención, es que para Jesús sin duda la gente y su bienestar eran, son y seguirán siendo un asunto de vital importancia. Tanto así que tienen su atención, y Jesús nos llama que también cuenten con nuestra atención, con nuestro enfoque, con nuestra mirada y, por supuesto, no menos importante, con nuestra acción. Lo que hablamos hoy y lo que hablamos hasta ahora y lo que resta de sermón no es para que cuente con poca atención, con una atención regular, sino con mucha atención. Mucho menos que nos hagamos de la vista larga, sino que Jesús, su evangelio y su reino sean nuestras preguntas, nuestras respuestas y nuestras acciones a seguir. Lo entenderíamos mejor si logramos ubicarnos en la inauguración del ministerio terrenal del Jesús histórico, según narrado por Lucas en el capítulo 4 del Evangelio, que lleva su nombre, el nombre del autor, y según leíamos al inicio de este culto. Jesús sabía de primera mano lo que es lograr que las personas presten mucha atención a lo que realmente se requiere.
Por su parte, el mismo Jesús contaba con la atención de la gente. De tal manera que llegando a Galilea, nos narra Lucas, se hizo notorio, Jesús se dio a conocer una vez más, se extendió su fama y por tanto le buscaban, le seguían, lo escuchaban y aprendían del maestro. Es decir, la gente le prestó mucha atención. Como resultado de esto, dice Lucas, en diversas versiones del mismo texto que leímos al inicio de este culto, que lo admiraban, lo elogiaban, lo honraban, lo alababan y lo glorificaban. Sin duda Jesús sabía cómo lograr mucha atención de la gente. Pero esta atención, hermanos y hermanas, era para el bien. Era para el bienestar común, para el acompañamiento. La atención que Jesús lograba en la gente era para el alivio. Era para la salvación en todo el sentido de la palabra. Jesús llamaba la atención por lo que decía y por lo que hacía. Porque las acciones de Jesús siempre estuvieron respaldadas por su palabra y viceversa. Y todavía hoy sigue siendo de esa manera. Los gestos de Jesús sin duda captaban su atención. Parece que hacían tanta diferencia que la gente lo único que podía decirle era: yo quiero verte, como le decíamos nosotros esta mañana. Jesús contrastaba con lo que pasaba alrededor de la gente, con lo que le sobraba o lo que le faltaba. Jesús resultaba ser el cambio mismo, el bálsamo, el alivio, la respuesta. Por eso y mucho más, Jesús gozaba de la atención entre el pueblo. El pueblo necesitaba buenas noticias, el pueblo necesitaba liberación, el pueblo necesitaba sanidad, el pueblo necesitaba libertad, el pueblo necesitaba escuchar, saber y afirmar de primera mano que Dios estuvo y estaría obrando a su favor. Por eso Jesús logró mucha atención, porque Jesús les prometió que Dios haría eso y mucho más a través de él. Hoy día, amada iglesia, hoy día el pueblo, Puerto Rico, la gente, la humanidad, el mundo entero, en cualquier lugar, necesita precisamente de esas mismas buenas noticias de liberación. Hoy necesitamos escuchar buenas noticias de sanidad y de libertad. Hoy yo quiero y necesito afirmarme en saber que Dios estuvo, está y estará obrando a mi favor y a tu favor. Porque de nada me sirve que Dios obre a mi favor si no puedo saber y estar segura y ser de testimonio de que Dios también estará a tu favor. Y yo lo creo firmemente porque dice las Escrituras Sagradas. De la palabra de Dios hemos escuchado y aprendido que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no cambia aunque la vida cambie, el mundo cambia, pero Dios permanece para siempre. Por lo tanto, su amor, su misericordia y su compasión jamás dejarán de existir. Todo en la vida pasará menos la palabra y el amor del Señor. Aleluya. Por eso hay situaciones que están captando nuestra atención. Y en virtud de eso, hoy queremos pedir y afirmar que precisamente sea Jesús quien capte mucha atención en nosotros, la que precisamos prestar, porque el mundo lo necesita. Además de que mucha atención a Jesús es nuestra respuesta humilde y en gratitud al Dios que nos atiende, que nunca nosotros hemos pasado por alto, de la atención de Dios. Esa atención de Dios a nuestras vidas es un privilegio inmerecido que se llama gracia. Dios nos escucha, Dios nos atiende, Dios nos responde. Para Dios no pasamos desapercibidos. Por lo tanto, ni tu vida, ni tu necesidad, ni tu familia ha pasado nunca desapercibido para Dios. Nunca Dios ha tenido la vista larga o ha cerrado los ojos. Al contrario, Dios canta sobre nosotros, dice Sofonías 3:17. Así que Dios también canta sobre ti, sobre mí. Yo quiero verte. Esto nos ayuda a comprender que ninguno de nosotros debería hacer por otras personas lo que no queremos que nos hagan. Si para Dios contamos, la gente debe contar también, porque la gente cuenta para Dios. Si Dios nos toma en cuenta, deberíamos tener en cuenta a Dios y las necesidades de las personas. Si para Dios somos importantes, las cosas y los asuntos de Dios deben ser importantes para nosotros. Por lo tanto, si la gente, la comunidad, tu familia, el que está a tu lado es importante para Dios, debe importar para ti también.
Si tú estuviste atento a la lectura de Lucas y si no pudiste estar, está en tu Biblia, Lucas 4, del 14 al 21, te darás cuenta, mi amado hermano y hermana, que tú y yo siempre hemos formado parte del programa de Dios, del proyecto de Dios llamado Reino de Dios y su justicia aquí en la tierra, no allá en los cielos únicamente. Somos parte del plan de Dios. Tú y yo siempre hemos sido parte de su evangelio, de su amor, de su compasión, de su salvación y de su reino. Por lo tanto, Dios nos escucha, nos entiende, nos suple, nos acompaña y nos ayuda y sobre todo nos salva. Dios tiene compasión y misericordia de nuestras vidas. No porque tengamos méritos. ¿Quién puede tener méritos? Los méritos todos los tiene Jesucristo. Sino porque Él es amor, porque Él es salvación, es amor a sí mismo, como dice la Biblia. No es por motivos de supremacía o superioridad. Aquí si alguien es supremo es Jesucristo el Señor. ¿Acaso entonces no querrá Dios contar con nuestra atención para que hagamos tú y yo exactamente lo mismo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestras vidas? Hoy como ayer y como mañana nuestro ejemplo a seguir es y seguirá siendo siempre Jesús, a quien Dios escogió y envió como un llamado de atención para que estemos muy atentos, muy presentes y muy enfocados en el llamado de Dios a cada una de nuestras vidas, en el llamado que Dios le hace a su iglesia, en el llamado a poner en vigor el evangelio. Sí, hermanos y hermanas, es tiempo de ser compasivos y misericordiosos los unos con las otras, como dijo en su sermón la reverenda obispa Bodi. Sí, es tiempo de notar que existen otras personas y que muchas de esa gente son empobrecidas en cualquier sentido de la palabra pobre o pobreza. En cualquier sentido hay pobreza y no solo en el económico. La pobreza es real en medio nuestro y se manifiesta aún en medio de las riquezas del mundo y de la vida. Tú y yo sabemos que hay pobreza mental, tú y yo sabemos que hay pobreza espiritual, tú y yo sabemos que hay pobreza emocional, tú y yo sabemos que hay pobreza de afecto, tú y yo sabemos que hay pobreza de seguridad, tú y yo sabemos que hay pobreza de educación, tú y yo sabemos que hay pobreza en la salud, que hay pobreza en relaciones personales y comunitarias. Hay todo tipo de pobreza. Por eso Jesús llama la atención hacia la gente pobre, porque la gente pobre necesita escuchar la buena noticia de liberación, de libertad, de favor divinos y de sanidad en el nombre de Jesucristo. Jesús da bálsamo cuando anuncia que Dios está presente, obrando y seguirá siempre presente y obrando. Jesús anuncia, pero también denuncia que no hay poder que pueda con el poder del Señor. Que no hay amor ni amores que atenten contra el amor de Dios. Que no hay nadie que pueda evitar la salvación de la humanidad que ya Dios le ha dado al ser humano a través de Cristo Jesús. Que no hay que esperar al cielo como algunos pueden predicar o entender de las Escrituras. Ya Dios nos salvó a través de Cristo Jesús y en esta tierra tenemos la virtud bella y preciosa de vivir a plenitud de esa salvación del Señor. No porque lo diga yo, sino porque lo dice y lo afirma las Escrituras. Y el mejor ejemplo de las Escrituras es Jesucristo mismo, que es la palabra encarnada de Dios en medio nuestro. Llamados por ese ejemplo a vivirlo, a demostrarlo, a hacer lo posible con sus enseñanzas para que bien sepamos y aprendamos a vivir la gran verdad que no hay otro Señor que no sea Jesucristo el Señor. Para quien es y será toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. No hay Señor que no sea Jesucristo. Así que mi pregunta llamando tu atención es: ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Jesucristo es el Señor de tu familia, de tu casa, de esta iglesia, de nuestro país? Los tiempos difíciles, hermanos y hermanas, no han dejado de existir, nunca. Y ante esos tiempos difíciles que hoy día se marcan mucho más, la iglesia tiene un rol pastoral y profético muy importante que cumplir, de anunciar y de denunciar, como hizo la reverenda Bodi. Porque no hemos dejado de ser, y esto de anunciar y denunciar no ha caído en desuso ni dejará de ser. Ahora bien, si nosotros queremos anunciar y denunciar, debe ser por medio de Jesucristo. Hay quien anuncia y denuncia en su nombre, o en nombre de las riquezas, o en nombre de un partido político, o en nombre de una situación particular que está ocurriendo, de una ley. No, la iglesia está llamada a anunciar y a denunciar en nombre de Jesucristo. Por eso Dios nos convoca, nos llama, nos envía, nos acompaña y llama nuestra atención para que prestemos mucha atención a los asuntos que verdaderamente importan. Es tiempo de vivir enfocados.
Es tiempo de fijar nuestra mirada en Jesús, como dice la Biblia. Es tiempo de que nuestra vida, nuestra mente, preocupada, pero también ocupada, esté muy centrada en Jesucristo el Señor. Hay muchas distracciones a nuestro alrededor, lo sabemos muy bien de primera mano, pero nuestro enfoque debería estar puesto en Jesucristo el Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Porque es a través del Señor que todo lo que te atañe a ti, a tu familia, a una humanidad y que tiene importancia, vigencia y vitalidad, lo podemos ver a través de Jesucristo, lo podemos entender mejor, podemos hacer preguntas y recibir las respuestas que necesitamos. Nuestra mente debería estar atenta, cautiva a la presencia de Cristo. Y también si hay opresión y angustia, o hay cosas que te enferman, hay cosas que te laceran, hay cosas que te preocupan, hay cosas que le puede ocurrir a los que no están cerca de nosotros, sino lejos y más allá, entonces es tiempo de estar atentos y muy enfocados en el que el Señor sigue sanando, liberando, transformando y salvando. ¿A quién? A quien Dios quiera. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. ¿Cómo? Como Dios quiera. Parte del problema de la iglesia es que queremos presentarle la agenda a Dios. Tienes que hacer esto porque así lo aprendí de niña, así lo aprendí del pastor o pastora aquella, así lo aprendí en la escuela bíblica, porque así lo dice la Biblia. Pero si de algo tenemos que estar seguros es que nuestro mejor maestro es Jesucristo el Señor. Porque siguiendo a Jesús es que la iglesia del Señor sana y saludable, no tóxica, debe lograr llamar la atención de la gente hacia Dios, hacia el anuncio de Dios, hacia el evangelio de Dios, hacia la palabra y las acciones del Señor. Cuando Jesucristo capta nuestra atención, sin duda nos reafirmamos en que Él ha sido y será nuestro camino a seguir. Que no hay otro camino, verdad y vida que no sea Jesucristo. Porque Jesucristo está lleno del Espíritu Santo de Dios. Como leíamos de Lucas 4, Él sigue lleno del Espíritu que está sobre Él. Él sigue ungido por Dios, separado por Dios, enviado por Dios, equipado por la presencia del Señor y por ese Espíritu para hacer y deshacer, conforme a lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Así que en medio de tanta mala noticia, de tanto anuncio, de tanta propaganda, de tantas propuestas musicales, en medio de tanta información novedosa, en poco tiempo hemos sido bombardeados, en medio de las sillas vacías o llenas, tu atención y la mía debería estar puesta en Jesús. Nunca, pero nunca, nunca deberíamos opacar, desviar y desenfocar por nada ni nadie que no sea Jesucristo el Señor. La iglesia hoy, 26 de enero del año 2025, más que nunca necesita tener muy bien puesta su atención en Jesús. Estamos, hermanos y hermanas, cada vez más inmersos en tiempos desafiantes, que parece que nos tragan, que nos comen, que no nos alivian, que a veces no sabemos ni qué hacer ni decir con nuestros muchachos. En estos tiempos donde nos hemos puesto a pensar más, a discutir más, a compartir más ideas, a que la historia y la cultura de Puerto Rico ha salido más entre platanales y sillas, donde a veces no sabemos qué más pensar y decir y a veces necesitamos hasta una tregua de tanta información. Y tal vez si tú te sientes así, debes considerar que así se siente tu hermano, tu hermana, tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu igual, al que conoces y al que no. Pero asimismo Dios está atento y obrando, atento y obrando. Dios siempre está atento y obrando y así deberíamos estar nosotros, con mucha atención bien puesta. Y así ocurrió, hermanos y hermanas, en los tiempos bíblicos, así que lo tenemos como ejemplo para poner mucha atención en lo que Dios nos llama a que tengamos nuestra atención. Los tiempos de Nehemías, como hoy, eran tiempos muy desafiantes para el pueblo de Dios. El pueblo en los tiempos de Esdras y Nehemías estaba sufriendo a causa de la opresión, a causa del imperio. Había cambios de gobierno significativos y mucha guerra. La ciudad había sido literalmente destruida y ellos estaban tratando de reconstruirla. Y espiritual y emocionalmente se habían afectado porque sentían que Dios los había abandonado y hasta rechazado. Y era todo lo contrario, cuando más el pueblo gozaba de la atención de Dios.
Así que en medio de su regreso del exilio y de la dolorosa restauración, Dios decide juntar al pueblo para suplirle la palabra de vida, lo que ellos necesitaban escuchar, saber, aprender, poner en práctica como buena noticia de sanidad, de liberación, de restauración y de nuevos comienzos. ¿Acaso tú no lo necesitas? Yo lo necesito todos los días de mi vida. Esta semana que ha estado apretadita con distintas situaciones y circunstancias, si alguien Dios le llama a pastor y a pastora, por favor dígaleme aquí. No le diga envía a otro. Usted dígaleme aquí, envíame a mí, porque si usted cree que se va a aburrir, ya usted desde el momento que le dice que sí al Señor jamás conocerá lo que es aburrimiento y nunca va a decir es que me sobra el tiempo para hacer tal cosa. Así que en padece de aburrimiento, yo les recomendaría que consideren la pastoral. ¿Qué les parece mi propuesta? En Nehemías capítulo 8 leíamos que la respuesta del pueblo fue ¿qué? Mucha atención. Y así debe estar ocurriendo hoy en tu familia. Así debe estar ocurriendo hoy en nuestro país. Así debe estar ocurriendo hoy en la iglesia. Así debería estar en Puerto Rico y el mundo, con mucha atención. Los tiempos diferentes llegaron. Ya se estaban perfilando hace mucho tiempo. Pero la confianza en Dios, la fe en Dios, la seguridad en Dios, la esperanza en Dios no ha pasado de moda, no ha dejado de existir. Hoy más que nunca podemos recordar a Jesús que ha dicho, yo he vencido al mundo. Confíen. Por eso yo siempre he dicho y seguiré diciendo que las oportunidades de Dios no se desaprovechan. Y me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo en una situación similar a lo que hizo la reverenda Body, la obispa en Washington? Tal vez en otros escenarios y en otras circunstancias que lo ameritan. Pero también me pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Yo pienso que yo hubiese tratado de ser igual de asertiva, directa y atenta. Al fin de cuentas, amada iglesia, amar y tener misericordia nunca le ha hecho daño a nadie. De hecho, dice la Biblia que el amor no le hace mal al prójimo. De hecho, acabamos de leer en Primera de Corintios que el amor es el camino más excelente. Lea Primera de Corintios, el último verso del capítulo 12. Y después de hablar de un montón de dones, del cuerpo, de la comunidad, de cómo nos necesitamos, Dios te muestra un camino más excelente. Y ahí pasamos al capítulo 13, que es el amor. El camino más excelente es y seguirá siendo el amor. Por eso Jesús hoy sigue presente en cada sinagoga. Por eso Jesús hoy sigue presente en cada templo. Por eso Jesús hoy sigue presente en cada santuario, pero también en cada lugar del mundo. Hoy Jesús debe estar más que nunca presente en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en cada familia, en cada comunidad, en cada país y en cada iglesia. Llamando tu atención y la mía hacia su palabra, hacia sus gestos, hacia sus acciones, que deben ser las mismas que las que tú y yo tengamos. Así como la pastora Body, de Jesús aprendemos a ser fuertes y valientes, a superar los temores, a capitalizar cada ocasión y oportunidad sin dejarla escapar. Porque el Espíritu de Dios que está sobre Jesús también está sobre nosotros. Así le pedíamos en el culto, Santo Espíritu de Dios, ven sobre mí. ¿Acaso Dios no te escucha y no te atendió? Tómame. Y Dios te tomó, cámbiame y Dios te cambia. Lléname y Dios te llenó, úsame y Dios nos usa. Santo Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Y el Espíritu de Dios nos ha respondido, ven sobre nosotros, obra en nosotros, obra en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi proyecto, en mi comunidad, en mi ministerio, en mi país. Y así sería mejor llamar las cosas por su nombre. Para que cada oportunidad, amada iglesia, de proclamar y hacer el bien sea un evento donde Dios sea honrado y glorificado y alabado y donde nosotros y los demás recibamos bendición. Porque hay más bendición en dar que en recibir, y si yo recibo bendición, yo quiero que los que estén cerca de mí también la reciban. A veces podemos pensar que otro es privilegiado y bendecido y ayudado porque no me ayudaron a mí o yo no recibí esa bendición. Pero cuando Dios nos pone en función de ser enviados y utilizados por Cristo Jesús, sin duda ahí está nuestra bendición.
Hoy Jesús ha dicho en medio nuestro. Hoy Jesús una vez más repite como hizo en aquella sinagoga. Hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Porque sin duda Jesús es la palabra de Dios encarnada en medio nuestro. Tu llamado y el mío, iglesia, es encarnarnos en medio de los hermanos y hermanas. Es encarnarnos en medio de nuestros amigos y amigas, como han hecho los amigos de Juan Carlos. Hoy se han encarnado en medio de la necesidad de nuestro hermano. Gente que sufre, que llora, que están enfermos. Hoy es día de encarnar la libertad, la liberación. Hoy es día de encarnarnos en medio de los oprimidos. Hoy es día de encarnarnos en medio de quienes necesitan saber que Dios sigue obrando a su favor. En medio de tanta atención mediática por la parguera, en medio de tanta atención mediática por el divorcio de Daddy Yankee, que hay tantos abogados desde su casa resolviendo, unos pagos y otros gratis. Él ha pagado, tiene que pagar millones, me imagino, en abogados, pero no debería pagar. Tiene cientos y cientos de personas defendiéndole a ella o a él. O sea, yo no sabía que en Puerto Rico había tantos abogados y abogadas. Aunque déjenme decirle que en Puerto Rico sabemos de todo. O sea, si el tema es la parguera, somos expertos en mangles. Y así somos expertos en todo. O sea, los puertorriqueños somos lo máximo, hermano. En medio del arresto de Giovanni Vázquez. Y en medio de propuestas musicales, de fiestas y conciertos, de filas, de bailes y de artistas. Oigan, nuestros hermanos de allá sabrán quién es Bad Bunny. Vamos a preguntarle. Mira, ya se están riendo. Sol, pregúntale si ellos saben quién es Bad Bunny. Yes or no? Oh, no. Pues ellos entienden las sillas entonces. En medio de tantos políticos y políticas, de nuestros gobiernos y de sus viajes, y hasta de sillas vacías o llenas. Como dice en Lucas 4:20, Jesús debe ser mirado detenidamente, escuchado atentamente, creerse abundantemente, obedecido inmediatamente. Porque si el Espíritu de Dios está sobre Jesús para todo lo que Dios nos llama a hacer, también Dios nos envía con ese Espíritu sobre nosotros. Para que nuestra atención esté siempre puesta en Jesús y en su obra por medio nuestro, a favor tuyo, de tu familia, de la iglesia y de la humanidad, porque así siempre ha sido y será. Por eso, amada iglesia, que este llamado a nuestra atención, no poca, no regular, sino mucha atención, reciba como resultado ante Dios un heme aquí, cuenta conmigo, que así sea. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan bonita, porque Jesús es la palabra de Dios. Gracias por tu palabra que llama nuestra atención una vez más, nos convoca, nos reúne, nos alienta, nos hace una alerta y nos permite ver lo que no veíamos, saber lo que no sabíamos, pensar en lo que no habíamos pensado, conversar en los temas que nos habían dado y llegar a conclusiones siempre favorables con Cristo en nuestras vidas. Tu palabra es transformadora, Señor, porque tú eres transformador. Así que este llamado a nuestra atención lo queremos responder como tú nos has respondido a nosotros. Nosotros siempre estamos delante de ti, así que al igual que tú no nos olvidas y somos parte de tu atención, que nosotros te digamos, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí a callar cuando hay que hacerlo, a hablar cuando hay que hacerlo, a anunciar y a denunciar y a hacer lo que Cristo hubiese hecho. Y de esa manera, sin duda, el mundo, mi mundo y el más cercano serán transformados, no por nuestras palabras y acciones, sino por la acción y la palabra encarnada y eterna que es Jesucristo en nuestras vidas. Así lo creemos, en el nombre de quien recibe toda gloria y honra en esta mañana. Que así sea.